Hola, espero que todos estén muy bien. Profe Leandro acá. En esta cápsula vamos a ver linfocitos T respuesta inmune celular 2, que tiene que ver con los mecanismos efectores de los linfocitos T. Vamos a partir esta clase con la última diapositiva de la clase anterior, en la cual vimos el inicio de la respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? Con el reconocimiento del TCR, pero que además requería la coestimulación. La coestimulación venía de qué? De la maduración de la dendrítica, que reconocía que algo era patogénico por los PAM, ¿cierto? Madura, presenta la coestimulación debido a esa maduración y de esa forma solamente puede activar linfocitos T. Pero da lo mismo con qué estamos infectados. ¿Será exactamente igual la respuesta inmune adaptativa si estamos infectados, por ejemplo, con una bacteria que es intracelular o una bacteria extracelular, un virus, un hongo o un parásito? Y la verdad es que el sistema inmune tiene distintas armas para poder defendernos de las distintas agresiones, las cuales no son las mismas y su uso no va a ser adecuado para distintas infecciones, tiene que ser bien regulado. Y para integrar ese proceso en el panorama de la respuesta inmune adaptativa, del inicio de la respuesta inmune adaptativa, es donde tenemos ahora el panorama completo, porque lo que le faltaba en esta ecuación eran las citoquinas, las cuales pueden ser distintas para distintos tipos de infecciones, distintos tipos de agresiones, distintos tipos de patógenos. Vamos a hablar ahora entonces de los mecanismos efectores de linfocitos TCD4, quienes son los que realmente le dan la dirección de los tipos de respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4, una vez que se activa del mecanismo que vimos en la clase anterior, pueden diferenciarse hacia varios fenotipos, los cuales pueden ser TH1, TH2 o TH17 para eliminación de distintos patógenos. O, algo que no vamos a ver en esta clase, la vamos a ver un poco más en la clase de activación de linfocitos B, que son linfocitos T helper foliculares, los cuales van a los órganos linfoides secundarios para ayudar a la producción de anticuerpos de alta afinidad. Nos vamos a centrar en estos tres tipos en esta clase, que son los que tienen que ver con distintos tipos de infecciones. Una vez que la célula dendrítica activa el linfocito TCD4, esto puede ocurrir en presencia de distintas citoquinas de esta activación. Si es interleuquina 2 e interferón gamma, el linfocito T CD4 se diferencia a TH1, si es interleuquina 4 a TH2, si es una mezcla entre interleuquina 6 y TGF-beta, TH17. Todas las células T helper activan linfocitos B. Es una forma de su ayuda, digamos, de su labor de helper, es ayudar a linfocitos B para la producción de anticuerpos. Pero además del linfocito B, en el caso del linfocito TTH1, el interferón gamma producido por esta célula es capaz de activar macrófagos. En el caso de TH2, estas citoquinas, que es principalmente interleuquina 4, la más importante, digamos, activan eosinófilos y otras células cebadas como basófilos y mastocitos. Y en el caso de TH17, interleuquina 17 y 22 activan neutrófilos. ¿Por qué esta diferencia? Y es por su rol en la respuesta. En el caso de TH1 es para patógenos intracelulares, donde la activación de macrófagos es sumamente importante para activar patógenos intracelulares, además de otros, por supuesto, componentes como algunos tipos de anticuerpos. Vamos a ver esto de forma resumida. En el caso de la respuesta TH2 son parásitos, los eosinófilos son las únicas células que son realmente capaces de eliminar un parásito, que es algo grande, y los basófilos y mastocitos están también involucrados en la respuesta inmune contra ellos. Y los neutrófilos para patógenos extracelulares, debido a que estos pueden migrar en masa y comer mucho patógeno extracelular. Pero cuando la respuesta está desregulada, cuando esto participa de una forma que no queremos en alguna enfermedad, podemos asociarlo con autoinmunidad e inflamación crónica cuando es respuesta a TH1, no desea. TH2 la conocen bastante por la alergia. Y TH17 también algunos desórdenes autoinmunes como esclerosis múltiple, por ejemplo, que verán en clases posteriores. Veamos cómo funciona esto. Si la célula dendrítica captó una bacteria intracelular o un virus, ambos patógenos intracelulares,
Cuando se diferencia esa dendrítica hacia célula dendrítica madura y activa linfocitos TCD4, lo hace en presencia de esta citoquina, principalmente interleuquina 12, diferenciando este linfocito TCD4 a un perfil TH1. Las células TH1 secretan interferón gamma, los cuales en la activación con el linfocito B en esta conversación van a hacer que secrete algunos subtipos de IgG que tienen que ver con la eliminación de patógenos intracelulares. Esto lo veremos en las próximas clases. El anticuerpo cambia, el anticuerpo generalmente, esto lo veremos en detalle, ahora es solamente mencionarlo, es siempre una IgM la respuesta primaria cuando el linfocito B es naive y cambia a estos subtipos de IgG. Además, el interferón gamma estimula linfocitos T citotóxicos. Como el patógeno es intracelular, necesitamos el linfocito T citotóxico eliminando células infectadas. También estimula otras células que están involucradas en estos procesos, como las células natural killer. ¿Cómo ocurre esto entonces? Se diferencian a linfocitos TH1 por la presencia de patógenos intracelulares. El interferón gamma hace que las células B secreten anticuerpos que tienen que ver con la eliminación de patógenos intracelulares. No se aprendan esto porque esto lo vamos a ver en la próxima clase de linfocitos B. Y por otro lado también el interferón gamma activa macrófagos en lo que se llama la vía clásica de activación, que hace que el macrófago tiene una actividad aumentada de killing para matar los patógenos que fagocitan a través del aumento de radicales libres, etc. ¿Qué pasa ahora si tenemos una respuesta hacia un patógeno grande como un parásito del minto, por ejemplo? Esto es algo gigantesco, ¿cierto? En este caso, algunos restos del parásito, mediante las barreras físicas, la inmunidad innata, son desprendidos, ¿cierto? Activan señales PAMS y DAMS, también señales de daño a dendríticas inmaduras. La dendrítica madura presentando antígenos derivados de este parásito del minto activa linfocitos TCD4, pero ahora en presencia de interleuquina 4, lo que hace que este linfocito TCD4 se diferencie de un perfil TH2. Este linfocito TCD4, ya diferenciado de fenotipo TH2, también secreta interleuquina 4, y en la interacción con el linfocito B, por ejemplo, hace que la célula plasmática se diferencie a una célula que secrete ahora IgE, que es otro subtipo de anticuerpo que está involucrado en la eliminación de parásitos. Como el parásito es grande, jamás va a estar infectando una célula, porque es muchísimo más grande que una célula. De hecho, el parásito es macroscópico. Por lo tanto, la interleuquina 4 lo que hace es inhibir la activación de linfocitos TCD8. No lo necesitamos para este tipo de respuesta inmune. ¿Cómo ocurre esto? Un poco más detallado. Ocurre la activación de estos linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 van a secretar citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que tienen varios efectos, en los cuales la diferenciación de células B hace la secreción de IgE. La IgE ayuda a la granulación de los mastocitos y los basófilos para liberar aminas vasoactivas y algunos leucotrienos que ayudan a la eliminación de este parásito. Además, como eliminamos un parásito generalmente, nos dan ganas de ir al baño, es el número 2, por lo tanto aumenta la secreción de mucus, la peristalsis para poder excretarlo, ¿cierto? También se activan eosinófilos, los cuales los eosinófilos también se activan por la presencia del reconocimiento de la IgE en los helmintos, ¿verdad? Y secreta algunas proteasas que van a llevar a la eliminación del helminto. Todo esto genera mucho daño en el tejido. Por lo tanto, además, la interleuquina 4 y 13 activa el macrófago para lo que se llama la vía alternativa. Y es una vía antiinflamatoria que lo que hace es que el macrófago esté involucrado en la reparación del tejido. Que esté el parásito acá dentro del macrófago no es solamente una ilustración de que este es el tipo de respuesta, pero por favor, esto jamás va a ocurrir. Recuerden que esto es mucho más grande. Es solamente la ilustración de lava, pero no es que sea realmente lo que está ocurriendo. Es importante decirles que la vía de activación clásica inflamatoria del macrófago y la antiinflamatoria son opuestas. La que ocurre por una respuesta inmune TH1 es la clásica o M1. La que ocurre por una respuesta inmune TH2 es la alternativa o M2. La clásica va a llevar un aumento en la producción de enzimas lisosomales, radicales libres, óxido nítrico y por lo tanto es súper importante para la eliminación de patógenos, pero además lleva mucha inflamación.
pero la activación alternativa tiene que ver con efectos antiinflamatorios, reparación, etc. Esto es lo que ocurre, de hecho, cuando tenemos una herida. Llevan los macrófagos, esto por otras vías que no tiene que ver con respuesta inmune TH2, pero los macrófagos, cuando uno se hace una herida, cuando uno era chico, ¿cierto? Y se cae en la bicicleta, ¿cierto? Toda esa reparación están involucrados los macrófagos en remover los restos, etc. En este caso, en el contexto de una respuesta inmune, TH2, que produce daño y por lo tanto va reparando al mismo tiempo. Produce daño tisular porque son efectos tisulares en la respuesta TH2. Y por eso, como está asociado a la alergia, por eso la alergia lleva síntomas tan molestos, ¿verdad? Y por último, tenemos la respuesta inmune adaptativa del tipo TH17. Cuando se reconocen ya sea bacterias extracelulares, o otros patógenos extracelulares como hongos, algunos hongos, hay hongos unicelulares, etcétera, hongos chiquititos, los cuales son reconocidos por la célula dendrítica inmadura, pero en este caso ahora la dendrítica madura activa linfocitos TCD4 en presencia de principalmente estadocitoquinas, TGF-beta e interleuquina 6, lo que lleva a que el linfocito TCD4 se diferencie un perfil TH17, secretando una citoquina llamada interleuquina 17A, que va a llevar a que la célula plasmática secrete otros tipos de IgG involucrados en la eliminación de patógenos extracelulares y también IgA, que tiene que ver mucho con la inmunidad en mucosas, que van a ver con la profe Marcela en bastantes clases más adelante. ¿Okay? El rol de los linfocitos T citotóxicos no está muy claro. ¿Por qué? Porque a pesar de que son extracelulares, algunos pueden evadir el sistema inmune entrando a células, ¿cierto? Y sobreviviendo ahí, quedando, digamos, silentes. Por lo tanto, en este caso sería importante el rol de los CD8. Esto es algo que todavía está en bastante investigación. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos efectores? Un poco más en detalle. Los linfocitos TH17 secretan, luego de la activación, ¿verdad? Que vimos en la diapositiva anterior, interleuquina 17 e interleuquina 22 principalmente. La interleuquina 17 y la 22 hace que aumente la secreción de péptidos antimicrobianos por células epiteliales, ¿cierto? Que son verdaderos antibióticos naturales, pero también se reclutan neutrófilos de citoinflamación para que se coman las bacterias y todos los bichos extracelulares que están dando vuelta, y además un incremento en la integridad de la membrana, una reparación constante de la integridad de la membrana, porque son patógenos que están entrando y se están quedando ahí en el extracelular. Todos los cambios que tienen que ver con el linfocito T CD4, que se diferencia un perfil, ya sea TH1 o 217, tiene que ver con un fenotipo estable que es caracterizado por factores de transcripción únicos en esta célula. En el caso de TH1 es TIPET, en el caso de TH2 es GATA3 y en el caso de TH17 es ROR-gamma-T. ¿Me interesa que se aprendan estos de memoria? No, para nada, es solamente para mostrarles que esto es un cambio que lleva a un cambio fenotípico por factores de transcripción y hasta el momento se cree que no es reversible. El poder hacer reversible un cambio hacia el otro es un desafío, algunos lo han logrado, en nuestro laboratorio de hecho trabajamos en poder modular la plasticidad de estos fenotipos, de modo de poder modular y cambiar la respuesta inmune. Pero es solamente para que lo sepan. Esto es un dogma hasta el momento, pero es probable que en unos 10 años más nosotros sepamos cómo poder ir cambiando desde un fenotipo hacia el otro. Resumiendo entonces, una respuesta TH1 está involucrada, la citoquina más importante secretada por la célula TH1 interferón gamma. La reacción inmune, digamos, para qué funciona, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo funcional? Es la activación de macrófagos, la producción de isotipos de IgG que llevan a la eliminación de patógenos intracelulares. Su rol es justamente la defensa de patógenos intracelulares. Y cuando esto está desregulado en alguna enfermedad con participación inmunológica, lo vemos en respuesta autoinmune, en en inflamación crónica. En el caso del linfocito T diferenciado TH2, la principal es interleuquina 4, su mecanismo efector es la activación de mastocitos, eosinófilos y basófilos, se produce el anticuerpo del tipo IgE, que ustedes pueden conocer por la alergia, y además hay una activación alternativa de los macrófagos para reparación. Su rol en defensa es parásito del minto, y cuando esto está desregulado, por ejemplo, que se reconoce algo que no debería, algo que es inocuo, como polen, por ejemplo,
se produce una enfermedad alérgica. Se producen todos estos síntomas, pero sin una infección aparente, y eso es la enfermedad que produce. Y por último, la respuesta inmune tipo TH17, linfocitos T CD4 activados que se diferencian hacia un fenotipo TH17. Su citoquina más importante es la 17A y la 22. Aumenta el reclutamiento de neutrófilos, ¿cierto? Hay inflamación de monocitos también. Recuerden que también hay efecto en el epitelio, secreción de péptidos antimicrobianos, ¿cierto? Etcétera. Su rol fundamental es la defensa contra bacterias extracelulares y hongos, pero cuando esto está desregulado también participa en autoinmunidad. Un ejemplo claro, porque sería una autoinmunidad como del tipo extracelular, es la destrucción de la vaina de mielina, que es algo extracelular en la esclerosis múltiple. Eso lo van a ver en las clases de autoinmunidad bastante más adelante. Ahora vamos a ver un poco los mecanismos efectores de linfocitos TCD8. Esta es la parte más corta de la clase. Lo más, digamos, tedioso era lo anterior, así que si tienen dudas, por favor, coméntenlas, porque es bastante importante que aprendan y entiendan estos conceptos, que son fundamentales para entender cómo funciona la respuesta inmune. Los linfocitos TCD8 se activan por linfocitos por células dendríticas que presentan antígeno MHC clase 1. Sin embargo, cuando están ocurriendo además la activación de linfocitos T helper, las citoquinas secretadas activan a linfocitos TCD8 aumentando su diferenciación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, y que vimos en la respuesta inmune TH1, donde el interferón gamma aumenta esta respuesta. Por otro lado, el linfocito T helper, en esta activación con la célula dendrítica, una vez que ya está activado, luego de esto, que se activó, puede también licenciar a la célula dendrítica para que sea una mejor estimulante de células CD8. Ocurre hacia los mismos mecanismos. Esto quiere decir algo, los linfocitos TCD4 son sumamente importantes para dirigir la respuesta inmune. La dendrítica es la que conecta la respuesta inmune con la adaptativa, pero la célula encargada de dirigir la respuesta inmune adaptativa realmente es el linfocito TCD4. El linfocito TCD8, una vez activado, cuando reconoce el MHC, y acá no es necesario coestimulación, ¿por qué? Porque ya fue activado, ahora esto es una célula target. Esta célula no es naive, es una célula activada. Reconoce el péptido MHC, el mismo con que fue activado, en una célula que está infectada, por eso tiene este péptido en el MHC, ¿verdad? Y va a liberar ciertas moléculas que forman poro en la membrana muy parecido a lo que vieron en el sistema de complemento, que se llaman granzimas hiperforinas. Generan estos hoyos y la célula muere por necrosis y también por apoptosis. Además se activan caspasas, etc. Por eso también apoptosis. Además de eso, la célula, al reconocer esta célula infectada a través de la interacción péptido-MHC-TCR, aumenta la expresión de Fas ligando y las células que tienen Fas van a sufrir apoptosis. Resumiendo, una CTL, ¿por qué se llama CTL? El linfocito TCD8, el linfocito TCD8 activado se denomina CTL por cytotoxic lymphocyte, o linfocito T citotóxico, ¿verdad? Y puede a una célula tumoral, por ejemplo, que tiene un antígeno tumoral, ¿cierto? Con el cual fue previamente activado, ¿cierto? Secretar perforina, esta sustitución lleva a que la célula muera. Por otro lado, el interferón gamma lleva a la activación de caspasas en células y también mueren, ¿cierto? Y también a la ruta de Fas ligando Fas que induce también apoptosis. Son tres vías por las cuales las células CD8 pueden eliminar células infectadas y ustedes pueden ver acá una célula CD8 eliminando una célula infectada y se ve claramente su potencia, ¿no? Finalmente, en esta diapositiva me gustaría referirme a las células natural killer. Vamos a tocar muy poco de ellas, pero es importante mencionarlas. Parte importante también de la respuesta inmune celular, pero no son linfocitos. No son linfocitos T, perdón, son linfocitos, pero son linfocitos natural killer. No presentan TCR. ¿Cómo funciona esto? Hasta el momento lo que hemos visto es que la mejor forma de escapar del sistema inmune sería no expresar MHC. Porque si no expreso MHC, no puedo ser reconocido por linfocitos T. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, y esto vamos digamos, aprovechar esta animación. Imaginémonos que esta célula, digamos que está ahí feliz, es infectada por un virus. Este virus va a hacer que se presente, ¿cierto?, un péptido viral, el cual puede ser reconocido por células T.
la célula ya no está bastante preocupada que puede matar. Algunos virus lo que hacen es interferir con la expresión de MHC y baja la expresión de MHC. Por lo tanto, las células T no pueden reconocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, el TCR reconoce MHC con el ligando. Si no hay nada en la superficie, se salva, ¿verdad? Pero las células NK justamente reconocen la ausencia de MHC para evitar esos casos y eliminan a la célula. ¿Cómo? Una célula NK, y nos vamos a entrar en detalle en todo lo de la diapositiva, así que no se lo estudien solamente lo que les voy a indicar, por favor. La célula NK normalmente tiene un activador, esta es la célula, digamos, NK, tiene un receptor activador que reconoce cosas en la célula solamente por ser célula. Y solamente por ese reconocimiento, por eso se llama natural killer, la célula va a matar a la célula. Necesita algo que le inhiba, y eso que le inhibe, que se enganche un receptor inhibidor en la célula NK, se une a la MHC clase 1. Cuando hay presencia de MHC clase 1, independiente del péptido, acá reconoce, pareciera que fuera TCR, pero no es así. Independiente del péptido, eso reconoce simple el MHC por acá, no el péptido, ¿cierto? Al reconocer esta presencia, se inhibe la activación de la célula NK. Acá se pueden ver, hay un receptor inhibitorio, el receptor inhibitorio va a sacar la activación de este receptor y por lo tanto no se activa y la célula no se muere. Si un virus, por ejemplo, inhibe la expresión de MHC clase 1, el receptor inhibitorio no tiene el enganche del MHC, solamente tiene el receptor activador que reconoce varias cosas que están presentes en todas las células, no voy a entrar en detalle en esto, y a raíz de eso, a que no tiene esa inhibición, va a matar a la célula infectada. Esto fue todo, espero que hayan disfrutado esta cápsula. Cualquier duda, siempre en el foro, por favor.